Vamos a ver si continuamos con la serie de ejercicios de corriente alterna. ¿Pudieron ver el problema que hicimos en la clase anterior? Repito, ¿pudieron ver el problema de la clase anterior? Profe, yo estuve intentando hacerlo después de ponerme a leer la teoría y bueno, algo, algo pude hacer, pero creo que no es correcto el resultado. ¿Qué es lo que no es correcto? El resultado que me dio de las constantes, de la inductancia y de resistencia, la carga resistiva. ¿Cuánto cuánto te dio la resistencia? 25 ohms, no sé si. Bien, está bien. ¿Y la inductancia? Claro, es el resultado que no me dio 8,7 milihenry. Creo que está mal eso. Está bien, ese es Ah, el valor. listo, profe. Está bien resuelto. Bueno, eh, como al igual que el primer problema, vamos a tomar ahora que la tensión es 311 por el seno de 2500T más 170 grados y la corriente 15,5 por el seno de 2500T menos 145 grados. Entonces, con estos datos, calcular Z, el diagrama de impedancia y las constantes. Este problema es similar al anterior, con la diferencia que ahora tenemos otras condiciones, ¿no? En este problema tendremos que ver si el circuito es inductivo o capacitivo para poder resolver el, el, el problema. En este caso, recuerden que teníamos que en el capacitor la corriente adelanta con respecto a la tensión. Entonces, acá habíamos puesto que en el capacitor la corriente adelanta con respecto a la tensión. Son esos datos los que tenemos que tener en cuenta. Como este problema no tiene mayores inconvenientes respecto al primero, es de la misma característica, no van a tener ningún tipo de escollo para poder resolverlo. Recordando siempre que esta es la parte real y esta es la parte imaginaria de los números reales. Esta es la parte positiva, esta es la parte negativa, y que la ecuación de z es la raíz cuadrada de r cuadrado más xn menos xc al cuadrado. Hay que tener en cuenta, en este caso, cómo se va a realizar el diagrama de
de impedancia. Lo dejamos planteado, lo resuelven ustedes y en la próxima clase, al igual que hemos hecho hoy, corroboramos el valor de las constantes. ¿Copiaron ya los datos? Sí, profe. El enunciado es idéntico al que vimos en la clase anterior. El problema número 3, si pueden ir Profe, ahí copiando, Maxi les dicto. le- Sí. le puso un mensaje en el chat. Maxi Barret. Los datos son 311 por el seno de 2500t más 170 grados es la tensión. Y la corriente es 15,5 por el seno de 2500t menos 145 grados. Ya lo vamos a escribir más grandes los datos. ¿Listo? Bueno, problema número 3. Un circuito RL circuito RL tiene una impedancia Z que tiene un módulo de 40 y un ángulo θ, expresada en ohmios. Hallar el argumento y la frecuencia en Hertz siendo los datos los siguientes. La resistencia R vale 20 ohm y la inductancia vale 0,02 Hertz. Bueno, me están diciendo que el circuito es RL y estas serían las constantes que me están dando. Entonces, como es un circuito RL, yo sé que la impedancia tiene una parte real más una parte imaginaria. La parte real por la resistencia, hacia acá será 20, pero la parte imaginaria no la conozco. Acá es J, pero yo sé que acá va el XL. Y esto tiene que ser igual al dato que me están dando. El dato que me están dando es 40 y el ángulo θ expresado en grados. Bueno, pero esto que está en forma polar lo podría expresar conociendo el diagrama al que, o el diagrama que significa representar la impedancia. Si este es el gráfico de Z,
Así que voy a tener un vector que tiene como módulo 40 y que la parte real, ¿cuánto es? 20. Pero esta parte imaginaria es XL. Y este es el ángulo θ. Entonces, ¿cómo puedo averiguar θ? Y bueno, θ lo puedo averiguar como el arco coseno ¿de quién? De 20 dividido en 40. ¿Sí? El arco coseno de 20 dividido en 40. Eso me da a mí 60 grados. Entonces, el XL será el módulo 40 por el seno de 60 grados, que ya lo averigüé ese ángulo. Y esto da 34,6. ¿Qué? Ohm. ¿Sí? Entonces yo digo, esto vale 34,6. Entonces, XL es 2pi F por L. Yo tengo L, lo conozco, esto es una constante y de ahí puedo despejar la frecuencia. O sea, de ahí la frecuencia va a ser igual a XL, que lo tengo como dato, dividido en 6,28, que es 2pi, multiplicado por la inductancia, que vale 0,02. Y esto me da 275. ¿Sí? Es la frecuencia. Este es el resultado de la frecuencia. ¿Y qué otra cosa nos pedía? El valor de el argumento, 60 grados. ¿Se entiende? O sea, fíjense que la representación gráfica de la impedancia a partir de la representación de los datos que nos dan, hemos podido averiguar que este circuito con estas características va a tener una frecuencia de oscilación de 275 ciclos por segundo o hertz. ¿Se entiende? ¿Y cuál es el argumento? ¿Cómo cuál es el argumento? Claro, porque se me cortó, dijo algo del argumento y se me cortó y no escuché lo que dijo. ¿Qué es lo que es un argumento en los números complejos? En un número complejo expresado en forma polar, ¿cuál es el argumento? No, no lo sé. ¿Eh? ¿No estudió números complejos? No, profe. ¿Eh? Y entonces no va a poder hacer los problemas de alterno. Ya está bien claro eso. Si no sé lo que es un argumento, no puedo entender los problemas. Yo voy a repetir y voy a enseñar todo lo que corresponda a resolución de los problemas, al planteo. Pero ya les dije, números complejos los van a tener que estudiar ustedes. Si ustedes no saben
cómo se representa un número complejo en forma binomial o en forma polar y qué es cada uno de los componentes de un número complejo, allá ustedes. ¿Alguna duda? De mi parte no, pero Bueno. Lo que está acá. Esto es la impedancia escrita en forma binomial y esta es la impedancia escrita en forma polar. ¿Sí? Siempre hay una correspondencia entre las dos formas. Eso es exactamente idéntico a lo que ustedes han estudiado para pasar de un vector que está en forma polar a forma binomial o expresarlo en función de las componentes. Es decir, el vector A es AX en la dirección Y más A sub I en la dirección J. Pero el vector A también lo puedo poner como el módulo de A expresado con un determinado ángulo, ¿sí? Y lo represento gráficamente. Esto es equivalente a esto. Forma cartesiana, forma binomial o forma polar. Bueno, problema número 4. Borrar. sí, profe. Vamos a escribir acá para que XL es 2pi f por L, XC 1 sobre 2pi FC. Esto es omega n y esto es 1 sobre omega c. Y z, lo que habían puesto, la raíz cuadrada de r cuadrado más xl menos xc al cuadrado. El problema número 4 dice, a un circuito serie con una resistencia de 10 ohms y un capacitor de 50 microfaradios, se le aplica una tensión cuya frecuencia es tal que la corriente adelanta 30 grados respecto a la tensión. Punto aparte.
¿a qué frecuencia la corriente estaría adelantada 70 grados? Entonces acá nos están haciendo dos preguntas. Tenemos que calcular una frecuencia 1, que es para los 30 grados, y una frecuencia 2, que es para los 70 grados. Cuando la corriente adelanta esos valores. Entonces, de entrada sabemos que por las constantes, esto es un circuito ¿de qué tipo? Capacitivo. Capacitivo. Entonces, en el circuito capacitivo que vamos a tener es la parte real, que vale 10, y la parte imaginaria va a ser un valor sobre este eje que no sé cuánto va a valer, pero acá le puedo poner menos JXC, la reactancia capacitiva. Le voy a poner 1 referido a que son 30 grados, porque al unir ¿sí? Este ángulo tiene que ser 30 grados. ¿Sí? La corriente adelanta con respecto a, perdón, acá tengo el menos 30. Entonces, con estos datos, yo debería calcular cuánto vale la parte del XC1, que lo tengo, encontrar cuánto vale la frecuencia para que esto sea el valor que tengo de XC, que está dado por el... Recordemos que omega C, acá tengo una frecuencia, el dato del capacitor lo tengo, pero no tengo el dato de la frecuencia. O sea, XC1 es 1 sobre 2pi FC. F1 le voy a poner. Y esta es la incógnita, la frecuencia. ¿Sí? Bueno, pero esa frecuencia, ¿cómo la voy a calcular? Y bueno, si yo tengo el ángulo, puedo decir que la tangente de menos 30 grados es igual a menos XC1 dividido en 10. ¿Sí? La tangente de C. La tangente de menos 30. Con esos valores, con estos datos, esto, la tangente de menos 30 igual a XC1 sobre 10, me da que XC1, esto da 5,76 ohms. ¿Sí? Tangente menos 30 igual a menos XC1 sobre 10. O 10 por la tangente de menos 30. Es positivo, ¿no? Se van a simplificar los signos negativos. Bueno, entonces ahora yo puedo decir que 5,76, ¿sí? El XC1 es igual a 1 sobre 6,28 por 50 microfarados. Igual, acá va, si estos son micros, esto va a ser 10 a la sexta, dividido en 6,28 por 50, y esto me da 553 Hz. Si alguien tiene una calculadora y lo hace,
lo corrobora. ¿Está bien el valor? A mí me dio igual, profe. Bueno. ¿Se entiende el planteo, no? Sí, La profe. parte real de resistencia, la parte que no conozco, que es la parte capacitiva, siempre negativa, ¿no? La parte capacitiva. Tengo el dato del ángulo, entonces puedo sacar el valor de la reactancia capacitiva y de ahí despejar el valor de la frecuencia. Acá puse mal, esto es, perdón, aquí puse mal. Porque acá es 6,28 igual, esto sería 10 a la sexta sobre 6,28. Acá me faltó poner la frecuencia. Vamos a hacerlo bien. Esto es 5,76 igual a 1 sobre 6,28 por la frecuencia por 50 microfarads. Entonces, de ahí sacamos que F1 es igual a 10 a la sexta, ahora sí. Esto pasa para allá sobre 5,76 por 6,28 por 50. Y esto sí es lo que me daba, ¿cuánto? 553. Bueno, de la misma manera, para 70, encontrar la frecuencia, podríamos hacer el mismo planteo. Nada más que en vez de poner tangente de menos 30, pondría tangente de menos 70. A ver, pondría tangente de menos 70 es igual a menos xc2 sobre 10. ¿Y cuánto da eso la tangente? A ver si yo lo calculé así. Sí. Esto me da 2,74. Entonces, esto es igual al xc2. Bueno, con el valor de, perdón, positivo, con el valor de xc2 puedo sacar la frecuencia. Pero hay otra manera de hacerlo que no requiere hacer todas las cuentas sino que teniendo el valor de xc2 y el valor de xc1, como el circuito es el mismo, no cambian las proporcionalidades,
se puede decir que F2 es a F1 como XC1 es a XC2. ¿Sí? Porque XC1 por F1 es igual a XC2 por F2. Y de acá despejar el valor de la frecuencia 2. Frecuencia 2 va a ser XC1 que nos dio 553 dividido en XC2, que es 2,74. A ver, esto quiero corroborarlo. ¿Me pueden hacer esta cuenta? Tangente de menos 70 por 10. O tangente de 70 por 10. ¿Cuánto da eso? Esto es muy chico para que dé ese valor. Es 2,74 o 27,4. 27,47 me dio, profe. 27. Esto es así. Acá. 27. ¿Y cuánto es 553? X1 sobre X2 por F1, la frecuencia F1. A ver, esto no es así. Vamos a sacar la relación. Sería 5,76 es X1 dividido en X2. X2 es 27,4. Y lo tengo que multiplicar por 553, que es F1. Y esto va a ser F2. ¿Cuánto da esto? 570, esto no lo tengo hecho. 576, 5,76 por 553 dividido en 27,4. 115,95 me dio. Aproximadamente 115 con... 0,9 o 0,96. Entonces, aproximadamente A mí me dio redondo en 116. 116, profe. Sí, bueno, por eso pongo acá aproximadamente. Entonces tenemos, perdón, esta es F2. Y por acá teníamos F1. Entonces, cuando yo tengo una frecuencia de 553 Hz, la corriente va a estar adelantada 30 grados. Cuando tenga 116 Hz, la corriente va a estar adelantada 70 grados. O sea, ahí también podríamos haber planteado de igual manera, sin hacer esta proporcionalidad, podríamos haber puesto tangente de menos 70 igual a XC2 sobre 10. Sacar el XC2 y después sacar el valor de la frecuencia, haciendo las sustituciones correspondientes. De igual manera, cualquiera de los dos caminos es válido. ¿Sí? ¿Se entiende? Fíjense que ya hemos calculado constantes de circuito. Después aquí nos dan las constantes y hemos calculado frecuencia. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer otros tipos. Estos son problemas tipos, ¿no? Para que vean cómo aplicamos las ecuaciones que tenemos y de qué manera se pueden resolver estos problemas, sin ir a lo específico de, hasta el momento no nos han dicho
o no hemos hecho ningún diagrama fasorial. Simplemente tener en cuenta de que un número complejo tiene una parte real y una parte imaginaria. Esa parte imaginaria puede ser positiva cuando es una bobina, el JL, o negativa, el JC, cuando es un capacitor. Basado en eso, y haciendo el diagrama del circuito, podemos obtener los datos. ¿Alguna duda en este tipo de problema? No, profe, no me importa. No. Fíjense qué importancia cobra la frecuencia cuando nosotros expresamos un fasor, ¿no? En donde, por un caso como nosotros igual a un valor máximo, el I de pico, por el seno del omega t más el ángulo de desfasaje. Este omega, que es 2πf, fíjense qué importante es la frecuencia, como hace que adelante o atrase según su valor con respecto a la tensión. Porque el valor de la capacidad, que es un valor fijo, hace que se altere la reactancia capacitiva que depende de la frecuencia. O sea, ahora para nosotros la frecuencia que antes era 0 en corriente continua, ahora tiene una importancia fundamental porque hace que el circuito se comporte de distinta manera. Y aquí está, a 553 Hz, la corriente va a estar en adelante 30 grados, pero a 116 Hz, la corriente va a estar 70 grados en adelante con respecto de la tensión. Bueno, este problema tipo demuestra eso, la importancia de la frecuencia. Vamos a otro problema. Ya no sé qué número es, 4 o 5. Bueno, el número que... A ver, hemos hecho el de la bobina, el del capacitor. Este sería 3, el que hemos hecho recién el cuarto, entonces quinto. Problema número 5. En un circuito con una resistencia de 8 ohms, y una inductancia de 0,06 Hz, se le aplica una tensión B1 de 70,7 por el seno de 200T más 30 grados. Y luego una tensión B2 de 70,7 por el seno de 300T más 30 grados. Tenemos que calcular las corrientes I1 e I2. Y los diagramas fasoriales.
Los diagramas paso bien. ¿Se entiende el planteo del problema? Sí, profe. Ya de entrada sé que es un circuito RL. Pero para calcular las corrientes, si yo tengo tensión, me hace falta conocer qué. La corriente es la tensión dividida en una resistencia, una impedancia. Me hace falta calcular la impedancia, cuánto vale el Z. Este circuito tiene una resistencia y una bobina. Bueno, ¿cuánto vale? Este es el R, este es el L. ¿Cuánto vale el Z que le corresponde? Entonces, el R ya lo tengo. El L ya lo tengo, pero esto, el Z, es la raíz cuadrada de R cuadrado más XR al cuadrado. ¿Sí? O bien Z es igual a una parte real más JXL. ¿Sí? Este es el módulo de Z. Entonces, como tengo L, ¿sí? Yo puedo decir que XL es omega igual a omega L y va a ser igual. ¿Cuánto vale omega para la tensión B1? Para B1, omega vale 200. Y ese 200 lo tengo que multiplicar por el valor de L, 0,06. Eso da 12, el XL. Bueno, entonces Z1 le llamemos, va a ser 10 más J12. Ya tengo el valor expresado en forma binomial. Pero ¿cuánto vale el módulo de Z? Y el módulo de Z va a ser la raíz cuadrada de 10 al cuadrado más 12 al cuadrado. ¿Cuánto es eso? Esto es raíz de 100 más 12 por 12, 144. Raíz de... Perdón, profe, creo que la resistencia es 8, no 10. Ah, sí, 8. ¿A dónde estoy poniendo? Sí, sí. Esto es 8. Z es 8 más J12. Z1, su módulo, raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 12 al cuadrado. Esto es igual a raíz cuadrada de 64 más 144. Raíz cuadrada de 8, 208. así, 808. ¿Y cuánto vale 208. perdón, 208? ¿Cuánto es la, la, la raíz de 208? 14,42 me dio. Aproximadamente 14,4.
Y lo puedo dibujar a eso. Ya tengo el módulo de Z. Me falta el ángulo. El argumento. ¿Cuánto es el argumento de este Z? Y bueno, si lo grafico, acá tengo 8. Y acá tendré que tener 12 porque es positivo. ¿Sí? Para que me dé acá, este es el módulo de Z. Y acá tengo el ángulo. Entonces, θ es el arco tangente de la parte imaginaria, 12 sobre 8. ¿Cuánto es el ángulo? 56 grados. 12. Esto es mitad 4, mitad 6, mitad 2, mitad 3, de 1,5. El arco tangente de 1,5. 56 grados. 56. Entonces, θ es 56 grados. El argumento. El argumento, Ascurra. ¿Cuánto vale, Ascurra? ¿No está, Ascurra? 56. Ahora, ¿cuánto sabe lo que es el argumento ahora? Ah, sí sabía yo, profe. Era barrera. Barrera. Que se había aprendido el recuadro de Ascurra. Barrera, ¿ahora sabe cuál es el argumento? Entonces, ¿cómo hago para representar el diagrama, este diagrama fasorial? Porque tengo que representar la tensión y la corriente. Ahora vamos a calcular la corriente. Porque ya tengo el valor de Z. O sea, Z lo puedo escribir como 14,4 y el ángulo 56. Esto es equivalente a esto. Acá voy a poner 14,4, 56 grados. Una impedancia de 8 más J12 es equivalente a un fasor de 14,4, 56 grados. Entonces, ahora la corriente I1 va a ser la tensión B1 sobre el Z1. Pero la tensión B1 está en forma, ¿qué forma es esta? Esta expresión, no puedo dividir esta tensión dividido en un Z de esta manera. Entonces, ¿cómo hago para representar o para escribir el valor de tensión a los... para hacer el cálculo? Fíjense, si yo pongo 70,7 por el seno de 200t más 30 grados, si lo divido en 14,4 a 56 grados, no puedo dividir esto en esto. Entonces tengo que llevar esto a una forma que pueda dividirlo. Entonces esto sabemos que es 70,7 el valor pico. Por lo tanto, el valor máximo.
¿Qué hago? ¿Cómo hago para llevar 70,7 dividido en 1,41? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Tengo que sacar mi calculadora. Disculpe, profe, ¿en 1,1 o en 14,4? No, yo no puedo. A ver, yo tengo que llevar esto lo tengo que llevar a una forma polar. ¿Sí? No esto dividido en esto no se puede hacer. Yo tengo que escribir, acá me va a quedar 14,4 a 56 grados, y acá tengo que poner un módulo y un ángulo. El ángulo ya lo tengo, son 30 grados. Esto, ¿cuánto es? Es esto dividido, ¿cuánto es 70,7 dividido en 1,41? $50,14. Entonces, ahora sí, esto es 50, vamos a poner. Entonces, ¿esto lo puedo dividir en esto? Sí. ¿Cuánto es 50 dividido en 14,4? 3,47. 3, entonces, y 1 igual a 3,47. Y el argumento, ¿qué se hace acá? En una división Se resta. con los argumentos. Entonces, 30 menos 56, menos 26 grados. Esta es la corriente I1. Entonces, hay que hacer ahora el diagrama. A ver si... acá se ve ahí. Sí, ¿no es cierto? A ver. El diagrama fasorial sería... El circuito es inductivo. Entonces, al ser inductivo, la corriente está atrasando. ¿Cuánto nos dio el ángulo? Esta es la corriente I1. ¿Cuánto es este ángulo? Menos 26 grados. Y la tensión va en adelante. Sí, esta es la tensión B1. ¿Qué ángulo tiene la tensión B1? 30 grados. 30 grados. Ese es el diagrama de fasorial, tensión y corriente. La corriente está en atraso con respecto a la tensión. ¿Cuánto? 26 grados. Recuerden que para que esto acá, como es la relación entre valores eficaces y valores de pico, ¿sí? Tenemos que aplicar el coeficiente de raíz de 2. Bueno, acá tienen un problema distinto en el cual hace falta calcular la impedancia, hace falta expresarla en forma polar, se calcula el módulo,
se calcula el argumento de esa impedancia, aquí está el tita, y no es tan directo hacer tensión sobre impedancia o tensión sobre resistencia. Y acá, como dije, no podemos dividir esto, dividir en esto. Eso es un error muy común en los exámenes, donde dividen, como recién plantearon, 70,7 dividido en 14,4. Ponen el resultado. Y después hacen 30 menos 56. Error garrafal. ¿Por qué? Porque esto no tiene nada que ver con esto. Este es un fasor de módulo, ¿sí? Que tenemos 50 a 30 grados. Y esta es la forma de la onda que tiene un valor eficaz, un valor de pico, valor máximo, siempre recuerden, B igual a B máximo por el seno de omega t más phi, la ecuación de la onda. Si este es el valor máximo, este que está acá es el 0,707 de este, o este dividido en raíz de 1,41. ¿Se entiende eso? Es lo que vimos en las primeras clases de la onda de alterna. O sea, este valor B es el B máximo dividido en raíz de 2 con el ángulo phi. En este caso sería 70,707 dividido en 1,41 y el ángulo que me da de grado. ¿Se entiende? Sí. Bueno, les dejo como inquietud, ustedes calculen I2. Sería trabajar esta parte sería común, lo único que hay que hacer ahora es aplicar el otro valor de tensión. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Acá va a ser, en vez de 200, va a ser 300. 300 por 0,06, 18. Esto va a ser 8 más J, 18. 8 al cuadrado más 18 al cuadrado. Bueno, hay que hacerlo. ¿Alguna duda? No. ¿Puedo borrar? Vamos a ver otro problema. A ver, dado el circuito de la figura, vamos a tener una fuente de alterna, una resistencia de 4 ohm, una bobina que vale J3 y un capacitor menos J6. Dado el circuito de la figura, calcular
las caídas de tensión B, le llamemos B1, B2 y B3, que son las caídas de tensión en los componentes. Y el dato de la fuente es 100 a 0 grados. ¿Se entiende? Bueno, este circuito va a ser equivalente a tener la fuente 100 a 0 grados con una cajita negra que sea Z. Es como si todo esto lo pusiera dentro de esta caja que va a tener una impedancia. O sea, el Z equivalente, este Z equivalente, será Z1 más Z2 más Z3. ¿Cuánto vale Z1? Y Z1 vale 4. Más J3 es Z2 menos J6. Y bueno, sumo papa con papa, 4, y pera con pera, menos J3. Esto es el Z equivalente. Ah, pero ese Z equivalente, si yo quiero hacer, ¿cuánto vale I? Que vale la tensión B dividido en Z. Esto tengo que poner 100 a 0 grados dividido, no puedo dividirlo en 4 menos J3, esto no se puede hacer. O sea, tengo que llevar esto a la forma polar. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo saco el módulo de Z? Y bueno, el La módulo... Te escucho, te escucho. El módulo de Z equivalente, ¿cómo va a ser? ¿La raíz de qué? de 4 más 3, 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Más menos 3 al cuadrado. Cuidado con eso. 4 por 4, raíz de 16, más 9. Raíz de 25, 5. ¿Y el ángulo o el argumento? Menos 36 grados, Quita. 52 minutos. Miércoles, qué rápido. Pero es el arco, lo vamos a escribir. El arco tangente de quién? De menos 3 dividido en 4. ¿Cuánto es eso? Menos 36 grados, 52 minutos. Aproximadamente. Menos 36. Entonces esto va a ser 100 a 0 grados dividido en 5 menos 36 grados. 100 dividido en 5, 20. 20. 0 menos 36, 26. Este es mi corriente. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. La vamos a poner acá.
y igual a 20, 36 grados. Y ahora voy a borrar todo esto. ¿Puedo borrar y acopiarlo? Sí, profe. Bueno. Vamos, ya tenemos el dato de la corriente. Ahora, si yo quiero calcular la caída de tensión en la resistencia, B1 va a ser igual a I por Z1, o sea, 20 a 36 grados por 4. ¿Sí? Esto va a ser 20 por 4, 80 a 36 grados. ¿Sí? Si quiero calcular B2, va a ser la corriente I por Z2, es 20 a 36 grados, ¿por quién? ¿Cuánto vale J3? ¿Puedo poner acá J3? No, polar. ¿Y cómo lo hago entonces? ¿Cómo lo hago? Por J3 es una inductancia pura que tiene un valor de 3, pero ¿a cuánto? A 90 grados positivo. ¿Sí? ¿Y eso está bien? ¿Cuánto es el argumento entonces que voy a tener? Y bueno, voy a tener 20 por 3, 60, y el argumento 90, cuando se multiplican números en forma polar, se suman los argumentos. 90 más 36 son 126 grados. ¿Sí? ¿Se entiende? No podría haber puesto 20 a 36 por J3. Bueno, para el caso del capacitor es I por Z3, sería 20 a 36 grados por menos J6. Ah, pero J6, ¿cómo es? El valor. Y es una inductancia 6 pura. 6 menos 90 grados. menos 90 grados, porque la bobina, el capacitor, tiene un desfasaje puro de 90 grados. Esto va a ser igual a ¿cuánto? 120, ¿a cuánto? A menos 90 menos 36, 50 y ¿cuánto? 54 aproximadamente. 90 Sí. menos 30, 54. Es negativo. ¿Sí? Entonces, según las reglas de Kirchhoff, la suma de las tensiones, la suma de las caídas de potencial tiene que dar la tensión total. O sea, esto me debería dar, ¿cuánto? ¿100 a 0 grados? ¿Y lo puedo hacer así?
Yo puedo sumar esto más esto más esto, o tengo que poner este equivalente binomial. Números complejos. Papa con papa, pera con pera. Este en forma binomial sería 80 por el coseno de 36. ¿Cuánto es? 64,72 más 64,72 más J, 80 por el seno de 36. 47,02. 48. Más 60 por el coseno de 126. Menos 35,26. Menos 36. Más Más J, 60 por el seno de 126. 48,54. Más 120 por el coseno de menos 54. 70,53. ¿70? Más ¿Cuánto? J. 70,53. Más J. Sí. Más J. Más Menos J. J. No, va a ser menos. Va a ser menos porque es el capacitor. Menos J J 97. de 120 por el seno. ¿Cuánto? 97. Bueno, ahora hagamos 64 menos 36 más 70. $98. Sí, tendría que haber dado, si trabajamos con todos los decimales, nos tendría que haber dado 100, ¿no es cierto? Porque no hemos trabajado con todos los decimales. Aproximadamente 100 le vamos a poner. ¿Verdad? Más 48 más 48 menos 97. Menos 1. Sí, tendría que haber dado 100 más J0. Eso tendría que haber dado exactamente. Que pongamos este y este. Tendría que haber dado 100 más J0, que es nuestra expresión. ¿Se entiende? Eso sucede porque no hemos trabajado con todos los decimales. Bueno, ahora viene lo importante. Es dibujar el diagrama fasorial. La pregunta es, este circuito, nosotros por el resultado que tenemos, debemos representar la tensión y la corriente.
Fíjense que J menos J6 más J3 en la impedancia nos da como resultado 4, ya la habíamos, perdón, es 4 menos J3, es preponderantemente capacitivo. Entonces, la corriente tiene que estar adelantada con respecto a la tensión. Quiere decir que nuestro gráfico será la corriente y con respecto a la tensión, en adelanto, ¿cuántos grados? 36 grados. 36 y fracción, no sé cuánto exactamente nos dio. ¿Sí? Y el gráfico de las caídas de tensiones tiene que ser B1 más B2 más B3, tiene que ser una suma de vectores. Entonces, lo que hacemos, ¿no?, es representar la tensión B1, que está a 36 grados, la tensión B2, que va a estar a 126 grados, y la tensión B3, que está a menos 54, y esto que está acá sería 100 a 0 grados. Esa sería la representación fasorial. Por supuesto que todo hay que hacerlo a escala, ¿no? Se toma la tensión B1, es una suma de vectores. B1, este tiene acá los 36 grados. Acá, bueno, no voy a seguir metiéndole cosas al gráfico. Esta sería la tensión B2 a 126 grados. Esto es como lo que ustedes estudiaron en el cursillo de ingreso y en la física 1, el método de la poligonal. ¿Sí? Porque en realidad B1 más B2 más B3, lo que hemos hecho acá, es una suma de fasores, pero que van uno a continuación de la otra, porque las caídas de tensión se van sumando. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Bueno, este es el caso típico de un circuito RLC en serie. ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? Sí. Vamos a ver, tengo un último problema. Si tengo los valores, los podemos corroborar cuando lo hagan ustedes para la próxima clase y consultemos los resultados. El enunciado es el mismo, nada más que ahora la fuente de tensión vale 50 a 0 grados, pero tenemos una resistencia que vale 10, una resistencia y una bobina esta vale 3J4, y acá tengo una resistencia y un capacitor. Este vale 8 y este vale menos J6. Bueno, entonces la idea ahora en este circuito, ¿sí?, es que por acá viene una corriente total
Puede subir Acá la va a cámara. haber una y 1. ¿Sí? Una y 2. Una y 3. Pero esto que está acá va a ser una Z1. Esta va a ser una Z2. Tengo Z1, Z2 y Z3. Z1, 10. Z2, 3 más J4 y Z3, 8 menos J6. ¿Sí? Entonces, el I total, o la corriente I total, ¿cómo la vamos a sacar? I1 más I2 más I3. ¿Cuánto vale I1? Y vale la tensión B dividido en Z1, más la tensión B dividido en Z2, más la tensión B dividido en Z3. O sea que la Z equivalente, la inversa, porque es 1 sobre Z1, 1 sobre Z equivalente es igual a 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2 más 1 sobre Z3. ¿Sí? Hay que calcular cuánto vale la Z equivalente. ¿Se entiende? Sí, Esto ya se los dejo para que lo trabajen ustedes. A mí me dio el I total, me dio 15,8 con un ángulo de menos 18,45 grados y el Z equivalente, para que lo corroboren, me dio 3,16 a 18,45 grados. Esto es igual a 15 menos J5 y esto es igual a 3 más J1. Bueno, ese sería el problema, el último problema de alterna para trabajar con complejo. Son problemas tipo, uno serie, uno paralelo. Bueno, y por supuesto hay que hacer el diagrama, así como en el anterior, la poligonal se cerraba con suma de tensiones. Aquí la poligonal va a ser la suma de I1 más I2 más I3. ¿Se entiende? sí, Bueno, a repasar números complejos, ya está visto que no podemos resolver los problemas si no... Fíjense que acá van a tener que poner 50 0 grados dividido en 10, no hay problema. Porque este Z1 es 10 a 0 grados, pero acá 50 a 0 grados no lo puedo dividir en 3 más J4. Lo que tengo que hacer, lo tengo que llevar a la forma polar. Siempre se van a dar cuenta cuando vayan a resolver que no puedo mezclar una cosa con otra. Multiplicaciones y divisiones se tienen que hacer con la forma polar. Y suma y resta se hacen con la forma binomial. No le entra a tierra, no se puede hacer de otra manera. Bueno,
Nos vemos el miércoles. Bueno, profe, Hasta nos luego. vemos. Que ande bien. Nos vemos.